Eskerrik asko, lehendakari, sailburuok, legebiltzarkideok, eguerdi on guztioi. Hona hemen azken datuak. A continuación, paso a detallarles los datos actualizados sobre la evolución de COVID-19, que son los relativos hasta las 20 horas de ayer. Hasta ese momento han sido 344 los nuevos positivos por COVID-19 confirmados. Eso supone que el número total de personas contagiadas en Euskadi asciende a 13.780. De ellas, 801 permanecen hospitalizadas. Por territorios, en Áraba, el número de contagios asciende a 3.453, de los que 143 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 7.828 las personas contagiadas, de las que 475 se encuentran ingresadas. Y finalmente, en Guipúzcoa, el número de positivos es de 2.499, de los que 183 están hospitalizados. En el día de ayer se sumaron 26 fallecidos, con lo que la cifra de fallecimientos totales se eleva a 1.193 personas. Como ha dicho el lehendakari, es el dato más desgarrador de esta pandemia. Nuestro abrazo y nuestra solidaridad más sincera a las familias y allegados de todas y cada una de ellas. El resto de los parámetros que se recogen en el boletín diario mantiene, sin embargo, una evolución positiva que recibimos con esperanza, pero también con cautela. La situación en los hospitales sigue mejorando de forma sustancial. El número de personas hospitalizadas disminuyó ayer en 37. También ayer, por primera vez desde el 1 de marzo, ninguna persona ingresó en las UCIs de Euskadi. Por su parte, el número de personas recuperadas o dadas de alta asciende ya a las 8.459. Solo en el día de ayer se recuperaron o se les dio de alta a 323 personas más. En cuanto a las pruebas realizadas, ayer fueron 4.399 pruebas PCR y 4.396 test serológicos o rápidos. La cantidad más alta conjunta realizada nunca. Y aquí también, un día más, cabe resaltar el bajo porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas, que ayer fue del 7%. En total, el Departamento de Salud ha realizado ya 73.425 pruebas. Estos son, como digo, los datos recogidos hasta las 20 horas de ayer, datos que reflejan una clara tendencia positiva, por lo que no me queda más que agradecer el esfuerzo que está realizando el conjunto de la ciudadanía e insistir en que es necesario mantener la alerta y mantener las medidas de higiene y distanciamiento. Es necesario el aislamiento de los contagiados y de sus contactos. Ospitaleetan egoera hobetzen doa. Atzo, gainera, 323 pertsona gehiago sendatu ziren edo alta eman zitzaien. Datuak, beraz, joera positiboa adierazte dute. Hortaz, herritarrak egiten ari diren esfortzua, eskertzea besterik ez zait geratzen. Eskerrik asko.